En la entrevista estelar de Encuentro Directo nos acompaña la noche de este sábado el licenciado Daniel Pou, politólogo y especialista en políticas públicas y seguridad ciudadana. Licenciado Pou, bienvenido. Yo encantado de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y pues dispuesto siempre a darle lo mejor de lo que uno tiene en la bóveda cefálica y en su imaginario para tratar de construir un futuro promisorio para el país. Que así sea, áreas muy vitales las que usted tiene de pericia, porque con la seguridad ciudadana podemos concluir que no hemos dado pie con bola. Sí, ha sido un problema de inconsistencia institucional en toda América Latina. Cuando en América Latina los organismos responsables de lo que es el tema de las políticas de seguridad y de las políticas para mitigar la violencia sistémica o violencia social, no ponen toda su creatividad en movimiento, sino que tratan de imitar ejemplos, otras experiencias y adaptarlas a sus circunstancias nacionales. Siempre tienen un margen de error significativo. Como traer expertos de otros países a aplicar realidades que no son las nuestras. No tan solo, sin que tengan conocimiento profundo de la idiosincrasia de la realidad de esos países. Y yo se lo digo porque yo he tratado con muchos especialistas que han venido aquí al país a hacer consultorías, a realizar planes, a hacer propuestas, muchas de ellas muy interesantes. Pero el problema es que cada país tiene su cultura. Y la cultura es la manera en que cada individuo y cada institución se ve a sí misma y se ve en relación con el resto de la sociedad. Por ejemplo, en República Dominicana la Policía Nacional tiene una visión muy particular de ella. Y por eso tú ves que la policía siempre ha dado un despliegue de autonomía, de discrecionalidad, que aunque siempre están hablando de la obediencia al presidente de la República, al final de cuentas, la mayoría de los presidentes saben muy poco de policías. Entonces eso trae situaciones que le permiten a la policía atrincherarse, salvaguardar su espacio y persistir con las viejas prácticas. Bien, licenciado Pou, ¿qué opinión le merece el artículo que salió esta misma semana en el Vatican News, donde haciéndose eco de dos religiosos, una monja, un sacerdote, quieren entonces presentar a la República Dominicana como un violador de los derechos humanos ante el caso de los haitianos? ¿Su opinión al respecto? Bueno, esos artículos muchas veces lo escriben personas que solo tienen una oída de una parte y que desconocen, ¿verdad?, la realidad y el contexto social, económico y político en que se producen los acontecimientos. Esas personas parece que no se percataron o no llegaron a tener la información. O documentarse completamente. Correcto. Lo que pasa está que para escribir hay que investigar. Correcto. No inspirarse, porque cuando tú te inspiras escribes muy bonito, pero el contenido no es nada seguro veraz. Ni tampoco romantizar delitos. No, eso es otra cosa. Entonces, yo creo que quien escribió eso, pues quizás en algún momento le hicieron algún comentario, vio algún informe de esos trasnochados que andan tanto por ahí, de gente que quiere darse vigencia y asumir con gallardía causas que ni le competen ni las conocen. Y además, República Dominicana tiene en toda su trayectoria histórica una impronta de solidaridad con Haití como ningún país en el mundo la ha tenido. República Dominicana en el terremoto del 2010 se convirtió en el centro de operaciones para darle apoyo a Haití, porque nadie hemos sido demasiado solidarios. En absoluto
mostró musculatura para querer dar apoyo. Los médicos que vinieron de Europa operaban desde República Dominicana. Todo el suministro iba desde República Dominicana. Ahí no faltó nada. Los niños, los bebés que quedaron sin madres y sin padres en Haití fueron hasta amamantados por madres dominicanas en las maternidades y en los centros pediátricos del país. Eso está muy bien documentado. Muy bien documentado esa realidad. Eso está muy bien documentado. La mayoría de los equipos técnicos que emprendieron todo lo que fue la intervención primaria de salvamento, de remoción de escombros, de habilitar carpas, campamentos médicos en Haití, fueron dominicanos. Las potencias fueron y depositaron su limosnita para ayudar a mitigar la desgracia, pero ni siquiera con racionalidad, porque muchas lo que hicieron fue traer incluso material gastable de hospitales que ya habían perimido en sus naciones. Lo más dramático de esta realidad, licenciado Paul Ramón, es que también luego del terremoto, cuando se acercaron muchas de las organizaciones no gubernamentales a dar ese brazo solidario, como lo había estado haciendo desde siempre la República Dominicana, es escandaloso que la mayoría de estas se hayan prestado para supuestamente donar grandes cantidades para realizar viviendas, asistir médicamente, y nos hemos dado cuenta que al pasar balance, cuando daban $10, ellos mismos se retornaban 9. Claro. Entonces es un esquema fraudulento para dejar la parte moral ya pasada por agua de que ayudaron, pero en realidad se ayudaron a sí mismos. Entonces ahí se puede ver también la hipocresía a nivel de los organismos internacionales que supuestamente son solidarios con Haití cuando en realidad no ayudan con honestidad. Bueno, le voy a decir, yo soy un poquito alérgico a ONGs y a esos organismos multilaterales, porque ellos, para hacer 100 metros de acera, que le cuesta 100 metros de acera, vamos a poner unos 30,000 pesos dominicanos, ellos gastan en estudio más de 1 millón de pesos, en estudio de por qué la acera va ahí y el impacto que va a tener la acera, y, en fin, todas esas nimiedades sobre problemas prácticos. Yo he conocido bien las ONG porque he tenido amistades con personas que dirigen ONG. Hay muchas que son muy serias y eso hay que decirlo, pero hay otras que sencillamente son un grupo de burócratas y tecnócratas que no le interesan los problemas, sino para vivir de ellos. Por eso crean burbujas de problemas. Correcto, crean burbujas de problemas, hacen diagnósticos totalmente distorsionados. Yo he visto diagnósticos que cuando digo, ¿y esto dónde es? Aquí, imposible. Entonces, eso es como las cifras gubernamentales, que a veces tú dices, y esto es aquí, y te queda como un poquito asustado. Licenciado Paul, ¿y cuáles son sus expectativas con el caso del Consejo Económico y Social, precisamente con el tema de Haití? Mira, el Consejo Económico y Social es un órgano consultivo, interesante, donde se debaten temas de nación, y eso es importante. El problema está no en lo que podrá resultar de ahí, sino en lo que podrá realmente tener posibilidades de aplicarse de lo que surja ahí. Entonces, yo escucho mucha gente hablando del tema del futuro de Haití, de la crisis haitiana. En estos días escuché un dirigente político diciendo que el Estado haitiano colapsó, pero él se da cuenta un poco tarde. El Estado haitiano no existe, señores, porque cuando un Estado moderno no tiene control sobre su territorio, pierde uno de los componentes fundamentales de su propia existencia. Entonces, el Estado haitiano no existe.
Yo recuerdo el ex secretario de Estado norteamericano que viene a Haití, viene a República Dominicana, aquí nos lanza la bomba que lo que hay que hacer es convocar elecciones en Haití para resolver el problema. Si lo que menos necesita Haití en estos momentos son unas elecciones. Pero ¿y cómo si ni registro civil hay? ¿Quiénes votarían? Bueno, por eso digo, el 64% de la población haitiana es indocumentada. O sea, son apátridas en su propia nación. Se lo genera el propio Estado. Yo un día fui un poco, podríamos decir, radical, pero es mi visión. Yo no sé si le gusta a mucha gente o no le gusta, pero yo dije que lo que había que hacer era en Haití un fideicomiso por 50 años para empezar a restablecer las bases de un Estado haitiano que nunca llegó a desarrollarse como tal. Porque Haití siempre ha sido como una suma de tribus que sí, se le hace imposible ponerse de acuerdo. Y sentar las bases de un Estado con miras a desarrollar una nación, porque primero tú tienes que tener el Estado, luego viene la nación, porque la nación ya es un ente mucho más acabado y con un impacto holístico mucho mayor que el Estado. Entonces, eso requiere indiscutiblemente una dinámica que tiene que ser promovida desde afuera y que sectores importantes de la sociedad haitiana, que no tienen que ser los ricos que se sientan ahí en ese consejo de transición, que son más que nadie culpables de la situación en que se encuentra Haití, y yo se lo he dicho a un par de ellos, ustedes son los culpables, ustedes no pueden, porque ustedes son parte del problema. El problema de Haití es que Haití nunca se pudo constituir, a diferencia de nosotros, como un Estado, porque fue una nación que salió producto de una segregación de los negros contra los blancos, los blancos contra los mulatos, los negros contra los mulatos, y las matanzas históricas están ahí, que no le escribimos nosotros, sino los propios historiadores haitianos. A partir de 1791 hasta 1804, en la llamada Revolución Haitiana, se puede ver el devenir que hasta el día de hoy ha sido la realidad de Haití, con una base cultural de creencias animistas que no le han permitido adoptar patrones de la civilización occidental. Y ese es el choque, no de culturas, sino de barbarie contra civilización. Bueno, eso es un ingrediente, pero existe también el grave problema de la ausencia de cohesión social, solidaridad intersocial que no se produce en esa sociedad, porque ahí todo el mundo vive atrincherado en su pequeño espacio tratando de buscar cómo sobrevivir. ¿Y cómo podría ser diferente si precisamente por las creencias animistas que acabo de citar, los objetos pueden tener vida y hasta seguir a personas? O sea que aquí estamos hablando de que el fundamento de sus creencias ha determinado el destino como sociedad de los haitianos. Por eso es que están divididos incluso entre sí, porque utilizan estas creencias para hacer daño. Y ahí hay una diferencia diametralmente opuesta, por ejemplo, a las creencias cristianas. Ahí yo creo que se podría producir el debate de qué es primero, o el huevo o la gallina. Se sabe que la gallina. Tú te das cuenta. Entonces se lo digo porque a veces el hombre construye en su imaginario explicaciones para darle alguna interpretación a la realidad que él no alcanza por la vía razonable de poder conocer. Entonces, imagínese infundir terror diciéndole a la gente que se convierte en animal para que la gente entonces se someta. Ese es el tipo de mentalidad con el que lucha la República Dominicana. Aquí hubo prácticas también en los campos de eso, el famoso Bacá, que es una Todas figura esas cosas son asumidas porque tenemos una inmigración masiva desbordada. Les hago con su permiso. Sí. Los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial y en breve volvemos con la entrevista estelar de Encuentro Directo.
Estamos de regreso, Encuentro Directo, junto a nuestro invitado, el licenciado Daniel Pou, experto en seguridad ciudadana y politólogo. Hay un tema que no deja de salir de nuestra realidad dominicana y lamentablemente porque no hemos dado pie con bola. El tema de la seguridad ciudadana y la esperada, pero nunca llegada, reforma policial. ¿Cuáles son los elementos de una reforma policial que pudiesen de alguna manera comenzar a delinear una ruta de estabilidad en esta materia? Yo le voy a hablar en función de lo que yo he propuesto siempre. Creo que todo el mundo sabe que hasta la saciedad, la primera persona no policía y no miembro del Estado que habló de la transformación de la Policía Nacional, he sido yo. Entonces, yo llevo años trillando una serie de propuestas. Lo primero es que República Dominicana tiene que tener bastante claro qué tipo de seguridad ciudadana usted quiere. Entonces, en función de ese tipo de seguridad ciudadana, hay muchos modelos de seguridad ciudadana. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que usted tiene? Nosotros, a diferencia de la región, la mayoría de los actos de violencia, heridos, muertes de personas, homicidios, no lo produce el delito, lo produce la conflictividad social. Ahí nos vamos pareciendo un poco los haitianos, ¿eh? Sí. Creo que Haití era el único otro país que tenía estadísticas similares a República Dominicana en toda la región de Centroamérica y el Caribe. Tenemos que parecernos porque Entonces, es que tenemos una inmigración masiva y no, están penetrando en todas la las migración provincias. no ha sido el detonante de eso. La migración es un elemento muy superficial. Yo analicé los datos de los homicidios y heridos por migración. La mayoría de los haitianos le ejercen violencia entre sí. Ahora, usted sabe que cuando el gobierno comenzó año 2020 hicieron un levantamiento y al momento, que evidentemente esto ha sido exponencialmente aumentado, habían 476 asentamientos de ilegales haitianos distribuidos en toda la geografía nacional, sí, con las implicaciones socioeconómicas que conllevan. Sí, pero eso no implica no compromete la participación de los haitianos en los homicidios. Más de 200 homicidios perpetrados por haitianos, solo concluyendo en el año 2024. Esta es una realidad que tenemos estadística. Bueno, pero eso sería, cuando yo estuve dirigiendo el CATCESI, las muertes perpetradas por haitianos violentas, la mayoría era de haitianos contra haitianos. Y el número no era ni siquiera significativo con relación a la que se producían en el país. Pero el problema fundamental de la tasa de homicidio en República Dominicana, ¿cuál es? Que cuando tú descompones la tasa de homicidios en República Dominicana y segrega los homicidios de la violencia social y los homicidios de la violencia delictiva, están 2-1. 2 homicidios de la violencia social por un homicidio de la violencia delictiva. ¿Y por qué se mata a la gente en República Dominicana? Están los feminicidios, están los conflictos de violencia intrafamiliar, de gente que se matan porque heredaron un cuadrito de tierra de 15 tareas y un hermano dice que él fue el que lo trabajó, que eso es de él, que es a él que le toca, y termina un sobrino matando al tío o el tío mata. En República Dominicana eso es espantoso, el recurso de la violencia. Y cada día se ha hecho más grave el tema. ¿Sabes por qué? Porque hoy en día la violencia es parte del capital, del morbo que apoya las redes sociales. Yo estudio mucho las redes sociales y las muestras de violencia que se exhiben. La sociedad norteamericana está ahora mismo abatida por la violencia interna que tiene desde antes de Trump la sociedad norteamericana. ¿Por qué? Porque la violencia se ha convertido en un elemento que tiene un valor mercantil. Sopo, sí. Siguiendo con el tema de la policía, ¿usted pudiera explicarnos en qué consiste el plan piloto de la Policía Nacional que ellos llaman
lo que es el tema de patrullaje con cuadrante. Sí, el patrullaje por cuadrante es una técnica muy conocida que se elabora en base a una división imaginaria, pero que se plasma en la realidad de un territorio determinado y al cual se le asignan una cantidad de miembros de la institución policial para que en base a una serie de indicadores que se generan, pues tengan desplazamientos, labor de patrullaje, de observancia y de control sobre determinados puntos que suelen llamarse hot points, puntos calientes. La capital dominicana tiene una serie de puntos calientes que son muy conocidos por la cantidad de actos delictivos y de violencia que se perpetran, pero eso sirve más bien para la violencia delictiva. Para la violencia sistémica o violencia social solo sirve la educación. Y ahí voy a entrar en un aspecto muy relevante de esos indicadores que mencionaba de la violencia, cuando se segmenta la división entre la parte social y la parte delictiva, en donde la social le lleva ventaja a la parte delictiva. Escúchame, te voy a decir, la cifra de la violencia social durante décadas ha sido entre 62 homicidios a 64 homicidios porcentuales con relación a la delictiva. La delictiva se ha mantenido entre 27 y 28. Sin embargo, hay un tema a apuntar y mencionó, dentro de esta categoría están los feminicidios. Sin embargo, cuando vamos al trasfondo de las estadísticas en República Dominicana, observamos, igual en otros países de la región, pero nos enfocamos en el nuestro, de que la mayoría de las personas en República Dominicana que pierden la vida por violencia y demás, en realidad no son mujeres, sino hombres. Y que en el caso de los suicidios, que es otra categoría, también la mayoría de las víctimas son hombres. De manera que mi pregunta sería, ¿no entiende usted, licenciado Poe, que tal vez el desequilibrio que hay por no enfocar la verdadera prioridad donde está la emergencia, porque las estadísticas evidentemente miden una realidad para traducirla a una política de intervención? Pero lo que vemos es que se están enfocando en minorías y grupos y están dejando de lado la enorme mayoría del problema. ¿Por qué son los hombres más agredidos? ¿Por qué son los hombres los que más se quitan la vida? ¿Por qué son los hombres los que encabezan las estadísticas cuando la mayoría de la población dominicana es mujer, para comenzar por ahí? Bueno, el desequilibrio evidentemente genera violencia. Sí. Lo que sucede es que los patrones que se han ido conformando en la violencia sistémica o violencia social entre hombres, ¿verdad? Son patrones con modelos menos específicos, por ejemplo, que los patrones de los feminicidios. Los feminicidios tienen patrones muy particulares y que se repiten una y otra vez. En la masculinidad, los patrones son más difusos. Los patrones pueden ser hasta no saber jugar dominó y sentarse en una mesa, compartir con gente, a jugar dominó. El tema de la competencia, de la superioridad, el valor de la violencia como valor de autoridad. Óigase bien esto, mi querida licenciada. La violencia como valor de autoridad en el medio social. Por ejemplo, el dominicano no es una persona que se considera un sujeto de derecho, sino en un sujeto de poder. ¿Y cómo? ¿Por qué yo me considero un sujeto de poder? Porque si yo soy capaz de ser más violento, tengo armas de fuego disponibles o armas blancas, objetos cortopunzantes, para yo poder implantar mi criterio, pues lo ejerzo. Entonces, es la diferencia entre el hombre, entre el feminicidio, que en una relación donde hay un opresor y hay una mujer oprimida,
Y cuando pasa al revés, en donde la mujer es quien le quita la vida al hombre, por lo general vemos hombre asesina a pareja, feminicidios, pero cuando sucede al revés, no se le da ese foco que amerita, porque a fin de cuentas es quitar una vida humana. Y eso es un delito independientemente de quién sea la víctima y quién el victimario. Lo que pasa es que como sucede, y vuelvo y le reitero, a diferencia con el feminicidio, ahí no hay patrones muy rígidos, sino que pueden aparecerse circunstancias de diferentes naturalezas. En los feminicidios hay patrones. O sea, tú hoy en día podría tener en feminicidio como 3 modelos fundamentales de feminicidio o de circunstancias que son las que marcan el feminicidio. La muerte entre un hombre, y una mujer, o un hombre a manos de una mujer, puede tener diferentes circunstancias. No hay patrones, aparte de que las estadísticas son muy escasas. Pero, por ejemplo, tenemos esta de la Oficina Nacional de Estadística en la República Dominicana. Si puede, por favor, el líder mostrar nueva vez esta imagen en donde se ve claramente, esto para el año 2023, el porcentaje de hombres y mujeres fallecidas por suicidio. La parte roja es un 86.1% que corresponde a suicidio de hombres y apenas un 13.9% de mujeres. Y sin embargo, observamos en la violencia como tal, ramificada en suicidio, porque hacia sí y hacia los demás, y siempre es el hombre que encabeza la lista fatal. Por eso mi pregunta es, ¿por qué enfocar solamente una de las partes afectadas que constituye la minoría si esto no lamentablemente contribuye a atizar la problemática? Porque cuando se enfoca en donde no está la mayoría del problema, por lo general eso crea esos desequilibrios. Un ejemplo, cuando una mujer va a denunciar violencia, el hombre inmediatamente es detenido y se le elimina de facto prácticamente la presunción de inocencia, pero cuando sucede al revés, no. Entonces, yo quiero saber si es algo más que cultural, porque también se han hecho denuncias de hombres que van a las fiscalías y reciben burla cuando van a hacer denuncias. Sí, porque hay un factor cultural que media ahí. Se supone que un hombre que es superior en fuerza física a una mujer no tiene por qué sentirse amenazado por una mujer. Y más sin embargo, y es una realidad, un hombre es superior en fuerza física a una mujer y cuando intenta ejercer violencia o hace gestos de ejercer violencia sobre la mujer está más en peligro que el hombre. ¿Por qué? Por la superioridad de la fuerza física. Entonces, es el problema. Aparte de eso, que en la relación de hombre-mujer, cuando la mujer es víctima de un hombre, ya sea por homicidio, ya sea por agresión física, eso es un proceso que viene desarrollándose con una línea muy particular y que se repite muchísimas veces en casi todos los esquemas. Por eso esos agravantes están siendo contemplados en lo que sería el nuevo Código Penal, de establecer penas en el caso de que la muerte dada de una mujer a un hombre sea, por ejemplo, 20 a 30 años, pero en el caso de que sea de un hombre a una mujer, hasta 40. Sí. Porque la vida tiene un mayor o menor valor dependiendo si es hombre o mujer. No, eso no está categorizado, sino es por la frecuencia. O sea, es por la frecuencia. Aparte de que cuando un hombre decide asesinar a una mujer, por lo general, ya han mediado todo un proceso de opresión, de sufrimientos, de vejámenes, de abusos. De hecho, aquí en República Dominicana yo considero que las mujeres están muy a merced de una falencia importantísima que lamentablemente las instituciones no han podido superar, y es la capacidad de respuesta rápida para poder evitar las situaciones trágicas. Bien, licenciado Pou, solo nos queda agradecer su participación y esperamos tenerlo pronto.
Bueno, me he quedado con ganas de seguir conversando con ustedes. Haremos la segunda parte próximamente. La segunda parte, así es. El tiempo pasa rápido. Gracias. Bueno, señores, yo muy agradecido de estar aquí con ustedes y creo que la sociedad dominicana, en este proceso de transformación global en que estamos inmersos, donde todavía hay muchas dudas que podrá pasar, debe ir localizando las oportunidades para que salgamos de ese círculo vicioso tradicional que siempre hemos acogido como nuestro esquema de valor para desarrollarnos, para poder prosperar, para tener un futuro promisorio. Gracias, licenciado Pou. Bien, amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial. Nos vemos ya en la rectica final de Encuentro Directo.